Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo TRECO del proyecto de circuito integrado. En este proyecto utilizaremos dos integradores de 7490 de 4 bits y decodificador de 7447 utilizando display de 7 segmentos. Pero antes de partir a lo que consiste el proyecto, en sí primero veamos qué conseguimos aplicar. Uno de ellos es el uso de la lógica convencional, que consiste en un sistema digital de salida a la función de la entrada, de un momento dado sin intervención usando valores booleanos que son el AND, el NAND y el SOS. Usamos diferentes funciones convencionales, como por ejemplo, un sistema combinado de consta sobre puerta Y tendría dos entradas, A y B. Para que la puerta OR pueda funcionar, se usa también los sumadores lógicos en operaciones aritméticas con código decimal binario. También se utiliza sumador medio y sumador completo. Se aplica el uso de contadores que siguen una secuencia fija que se reinicia al final. Hay diferentes contadores como contadores genéricos que es fácil para reconocer por su función de entrada. Otros que son contadores sincrónicos, cuentan con los pulsos de reloj en la entrada CP. También están los contadores sincrónicos básicos, que son diseños simples. También hay contadores sincrónicos, que sería lo contrario del anterior, que este se centra en la salida de cada flip-flop. Esos son algunos de los temas a tomar en cuenta al momento de realizar el circuito integral de nuestro proyecto. Muy buenas tardes. Mi tema a hablar son los componentes a utilizar en este circuito. Ahora veremos los componentes. Los componentes a utilizar son protoboard, los circuitos son dos circuitos que vamos a utilizar, un pulsador, el display de 7 segmentos y resistencias. Me preguntarán, ¿qué es un protoboard? Un protoboard es una placa que posee unos orificios conectados eléctricamente entre sí, siguiendo un patrón horizontal o vertical. Es empleada para realizar pruebas de circuitos electrónicos y así. Y los circuitos a utilizar son dos, el circuito 74LS90N y el otro es de 7446. El 74LS90N es un contador de década que influye en flip-flop, maestro y esclavo, y puertas adicionales para proporcionar un contador de división por 2 y un contador binario de 3 etapas. ¿Y qué es el 7446? Me dirán. Es un controlador de decodificador BCD de 7 segmentos con salida de disparo bajo, diseñado para controlar directamente el LED de indicadores incandescentes. Ahora hablaremos del pulsador. El pulsador es un botón eléctrico o botón eléctrico. Es un componente eléctrico que permite o evita el flujo de corriente cuando se presiona el botón. El botón se enciende o apaga solo cuando el usuario lo presiona y mantiene presionado. Y hablaremos ahora del display de 7 segmentos. El display de 7 segmentos es un dispositivo fotoeléctrico que puede mostrar números entre ceros y 9, variando entre ellos. Ahora hablaremos de las resistencias. La resistencia eléctrica influye a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Ahora veremos cada uno de estos componentes en las siguientes diapositivas. Como vemos aquí, los componentes de la serían estas. Ahora vemos aquí el protoboard. Vemos aquí el protoboard. Estas dos renijas que están aquí son donde va a ser conectado la batería para que el circuito funcione. Y aquí vemos los dos circuitos a utilizar, el que recién hablamos, el de 74LS90 y el de 7446. Y aquí vemos el pulsador, donde dijimos que solamente este controla el flujo de energía. Cuando solamente se presiona el botón, la corriente sigue, pero si no está presionado el botón, la corriente se detiene. Y aquí vemos los diodos de LED, o foquitos como dicen. Y aquí vemos las resistencias que íbamos a utilizar en este circuito. Todas estas cosas que vamos a utilizar, vamos a emplear en el circuito y muchas gracias por todo. Muy buenas tardes, ingeniero Julio Gómez. Mi nombre es Aaron Gavilanes, perteneciente a la carrera de ensamblaje y mantenimiento de equipo de cómputo del segundo semestre de jornada vespertina. Hoy le voy a hablar sobre un poco de la tabla de verdad del circuito que me tocó, el mapa de Carnot y su circuito lógico con su respectiva ecuación lógica. Y bien, el problema planteado es el siguiente, como vemos en la imagen, que un contador BCD que produce una salida de 4 bits, la cual
representa el código BCD para el número de pulsos que se le han aplicado al contador. Por ejemplo, de haber producido 4 pulsos, la salida del contador son de SBA, que viene siendo D el más significativo y A el menos significativo, sería 0, 1, 0, 0, lo cual es 4 en código BCD. Entonces el contador se restablece a 0, 0, 0 en el 10º pulso y empieza a contar de nuevo el 1, el 2, listo ya. En otras palabras, la salida de SBA nunca representa un número mayor a 9, o sea, no va a dar del 10, del 11, etc. Esto en este momento podremos en la tabla de verdad y en el mapa de Carnot con la función de don't care podemos ayudarnos a resolver nuestro circuito y hacerlo un poco menos extenso. Bueno, literal A dice diseñar un circuito lógico el cual produzca una salida en alto cada vez que el conteo sea 2, 3 o 9, y hay que repetir el proceso para 3, 4, 5 y 8. Bien, aquí vemos la tabla de verdad, la cual está posicionada de DSBA, D siendo el más significativo, como lo había dicho. Como son 4 entradas, van a tener 16 combinaciones y van a tener una salida X, como la vemos aquí. Esto respetando la lógica que hayamos planteado en el problema. Entonces, teniendo una vez todas estas salidas, estas aquí son don't care porque no me importa en lo que salga, solo me importa hasta la 9, hasta la 0, hasta la 9. Entonces, una vez graficadas en el mapa de Carnot, la cual ya hayamos graficado según sus lugares, su lugar correspondiente, nos van a quedar así, de esta forma. Entonces tendremos que agruparlo, como ya usted mismo lo explicó en clase. La vamos a agrupar de una manera más conveniente para nosotros. Como vemos, aquí hay algunos grupos. El grupo que está de rojo está de funciones don't care, el cual nos va a ayudar a simplificar muchas variables y sacar nuestra ecuación, la cual nuestra ecuación quedaría así, siendo esta por un grupo de AND, otro de AND, otro de AND, otro de AND y otro de AND. Hay 5 grupos de AND y todos entre ellos se suman, o sea, hay una suma de productos. Entonces una función simplificada sería lo mejor, lo conveniente para poder hacer este tipo de ejercicios. Como vemos, la función simplificada quedaría A por B negado más A negado por C más A negado por D. Y bien, el diseño para montar un protoboard. Vemos esta tabla es una tabla lógica. Miren, esta tabla, siendo el D más significativo y el A menos significativo, vemos que su combinación es 0. Por lo tanto, nos va a dar en BCD el número 0. Y para que se prenda el número 0 en un LED o en un contador, se van a prender el segmento A hasta el F. El G no se va a prender porque este me daría un 8. Entonces, solo es el 0. Para el 1 se me van a prender los segmentos B y C, que me forman el número 1 en el contador. Entonces, así sucesivamente se me van a ir formando algunos números y se podrán ir graficando mediante el circuito que tenemos aquí a la derecha. Ven, aquí vemos el circuito el cual se va a aplicar en el protoboard con algunos cables, fuentes, resistencias, diodos LED y con puertas, las cuales nos van a servir para poder realizar este circuito. Gracias. Hola, Dios le bendiga. Mi nombre es Jean-Pierre Flores, del segundo semestre de ensamblaje y mantenimiento de equipo de cómputo. Esta es la materia de sistemas digitales y vamos a realizar el montado de un circuito integrado. Y este video vamos a decir los pasos a realizar, ya que el circuito ya está montado. Vamos con los pasos. Y el paso 1 es montar en el protoboard los circuitos integrados 7490 y el 7447 a una distancia prudencial. Como vemos en el circuito que ya está montado, bueno, aquí está, vemos que no está tan cerca, pero tampoco está tan lejos.
Ahora, al mismo tiempo colocamos los componentes respectivos, como son los 4 LED, para ver que se cumpla la tabla de verdad del código binario con sus respectivas resistencias y su respectivo pulsador y el display de 7 segmentos para ver los números que va a lanzar el decodificador del 0 al 9. Para realizar la respectiva conexión, como vemos aquí, primero teníamos que hacer un esquema que se utiliza para armar este circuito, como lo verán en la siguiente imagen. El primer componente que se conectó, que se colocó o ubicó, es el pulsador, como vemos aquí. Ahora, el cuarto paso en el circuito integrado del 7490 es la pata 2, 3, 6 y 7 va conectada en el esquema. Va conectada a tierra o a negativo, como vemos aquí. Dejen ubicarlo bien para que lo vean. Aquí, como vemos, está la pata 2, 3, 6 y 7. Estas van conectadas al negativo o tierra. La pata 14 es la que va a recibir la señal del pulsador. Bueno, no se aprecia muy bien, pero está conectada. La pata 1 va a ir conectada a la pata 12 del mismo integrado. La pata 11, 12, 9 y 8 representan los bits Q0, Q1, Q2 y Q3. Estas patas van conectadas al integrado 7447. Bueno, como ven aquí están conectadas. De esta misma pata se va a conectar los cables que van a ir conectados a los LED en la parte A de los anodos. Vamos a ver si es cierto. Aquí están conectados. Como ven, aquí va un cable hasta el integrado acá. Cada cable tiene que tener su respectiva conexión a tierra polarizada con una resistencia que no pase no mayor a los 400 ohmios. Los siguientes pasos, el 5 y el 6. No debemos olvidar polarizar el integrado 7490. Las siguientes patas 5 y 10 son las que corresponden a voltaje y a tierra respectivamente. Y en el circuito integrado 7490 se hace la conexión al 7447. La pata 7, 1, 2 y 6 del integrado 747 son las patas que reciben la señal del decodificador 7490. Es decir, estas corresponden a las entradas A, B, C y D del decodificador. Vamos a enseñarles. Aquí estos cables están conectados a el decodificador y ahí tienen su respectiva conexión y por ahí pasan la información del circuito integrado al decodificador y del decodificador ya la pasa display LED. En el decodificador la pata 13, 12, 11, 10, 9, 15 y 14 van conectadas al display de 7 segmentos. Cada pata corresponde a cada una de las entradas de dicho display. Vamos a enseñarles. Como vemos aquí están conectadas. No lo vean, ahí están conectadas. Estas ambas patas van conectadas al decodificador, como vemos aquí. Bueno, el último paso en el decodificador, las patas 13 corresponden a la salida A, la 12 a la salida B, la 11 a la salida C, la 10 a la salida D, la 9 a la salida E, la 15 a la F y la 14 a la G. Una vez conectados todos los componentes, procederemos a conectar la fuente al circuito. Como vemos, nuestra fuente son 4 pilas en un portador de pilas con un cable puente para hacer ya la demostración luego. Y esto ha sido todo el montado del circuito integrado. Muchas gracias. Dios le bendiga.